Muchísimas gracias a nuestros invitados por su puntualidad. Estamos listos aquí para empezar este espacio, este space, para poder analizar este primer año de gobierno del presidente Guillermo Lasso. Quisiera presentarles a mis invitados de la noche de hoy para que ustedes puedan estar pendientes de su participación. Tenemos a Carlos de la Torre, exministro de Economía, Alberto Dajic, también ex vicepresidente de la República y analista económico. Tenemos también a Pedro Donoso, él es politólogo, y Natalie Pernet es abogada. Pedro Donoso, Natalie son más expertos invitados para analizar la parte política, y el economista Dají, como el economista de la Torre, nos ayudarán en el análisis de la parte económica, que son pues los dos puntales que siempre son de donde se derivan otro tipo de discusiones y análisis. Y como siempre, pues en este país la política tiene mucho que ver con la economía y con cualquier otra decisión que se tome en este país. Así que pues tendremos una discusión abierta, una discusión pues de lo más eh, sincera posible, así que esa es la idea de poder analizar en este espacio lo que está sucediendo esta noche. Quisiera empezar entonces ya con el análisis. Vamos a empezar con la parte económica. Una gran parte del discurso del presidente Lasso se centró en el tema de la vacunación, que es el factor más importante que él destacó para poder lograr una reactivación económica que ha pues impactado en cifras económicas que las destaca también como un logro de su primer año de gobierno. Entre las cifras más importantes tenemos un cálculo del Banco Mundial que dice que para este año tendremos un crecimiento del 4.3%, lo cual supera las expectativas del 3.1% que se determinó hasta el año anterior, que iba a ser el máximo de crecimiento de este año. También habló de una reducción de la pobreza, de un incremento del empleo pleno, reconociendo que pues las cifras todavía quizás no son las que necesita el país, pero que lo destacó como un logro de este primer año de gobierno. Quisiera empezar entonces con el economista Dajic para que nos pueda hacer su análisis de estas y otras cifras citadas por el presidente de la República en este discurso en su primer año de gobierno. Economista, adelante. Gracias, Janet. Un saludo a Carlos, a Pedro y a Natalie. Un honor compartir el panel con ellos. Yo creo que las cifras son las cifras. Hay una proyección de crecimiento avalada por organismos internacionales. La cifra está ahí. El presidente habló de algo de recuperación de empleo. Bueno, son cifras oficiales, ¿verdad? Pero yo quisiera decir que un 4.2, que es mejor que lo que se había proyectado, tampoco es suficiente. El Ecuador, para derrotar la pobreza, para lograr equidad, tiene que crecer a tasas mucho más altas. Y el crecimiento a tasas mucho más altas, Janet, y es la reflexión que debemos hacer tras este primer año de gobierno, no es una tarea de gobierno, es una tarea de toda una nación. Para que un país logre en décadas, porque esto no se logra en un gobierno, en décadas, transformarse de un país pobre en un país con un nivel de ingreso alto, como lo hizo Chile en su momento, como lo ha hecho la China, como lo hizo Irlanda, como lo hizo España, se necesitan sostener políticas de una economía abierta, una economía libre, y no andar de tumbo en tumbo cambiando objetivos y metas. Los países que logran tener esto tienen objetivos nacionales extraordinariamente compactos, que no se tocan, que independientemente de cualquier gobierno no se tocan. Metas macrofiscales, metas de déficit en relación al PIB, y adicionalmente a esas metas macrofiscales, tienen planes para resolver los problemas. Por ejemplo, hoy día, ni en estos últimos días, ni en estos últimos meses, se ha analizado la gravísima situación de la seguridad social, que está enferma desde su nacimiento. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que el Estado tiene que poner el 40%
de las pensiones. Dígame usted, Janet, Carlos ha sido ministro de Finanzas. ¿En qué país del mundo existe eso? Eso no existe. El fondo de invalidez, vejez y muerte está quebrado. Eso requiere un acuerdo nacional. La reforma de tasas de interés requiere un acuerdo nacional. El apoyo a la minería requiere, como fuente alternativa de recursos, requiere un acuerdo nacional. Para mí, la lección de este primer año de gobierno es que seguimos en el Ecuador teniendo el grave problema de que el Ecuador no entiende sus problemas. Y como tal, no hay unidad de propósito. Podemos analizar el discurso del presidente Janet en función de qué cifras dijo, de que si esta estuvo exagerada o no. Yo lo analizo en función de un país convulsionado en el orden político, crisis en la justicia, crisis en la Asamblea, crisis en el Consejo de Educación Superior por apelaciones. O sea, hay una desinstitucionalización del país y así no se logra crecer. Así no se logra crecer. Quisiera hacer un alto ahí para poder analizar estas primeras opiniones que usted vierte. Destaco que dice que ese 4.2% no es suficiente para lograr el bienestar que necesitamos y que se necesita lo mismo de siempre, ¿no? Los acuerdos políticos a largo plazo, políticas de Estado para poder, que deben respetarse a lo largo del tiempo. Ahora, usted dice, usted se topa con un país que no entendemos. Yo pongo sobre la mesa lo siguiente, y no es que no lo entendemos perfectamente lo que se está diciendo. Lo que pasa es que hay grupos a los que no les conviene y prefieren el caos, prefieren la oposición política negativa, la oposición política pues que produce, por ejemplo, todo el entrampamiento que está en este momento la Asamblea Nacional y que no ha podido colaborar como debería para poder salir de la crisis en la que estamos luego de una pandemia y ahora enfrentando una guerra. Quisiera darle paso al economista Carlos de la Torre para que nos pueda dar su visión del análisis que la rendición de cuentas que hizo el presidente de la República en torno a estas cifras, que las destacó el presidente como positivas. El economista Dargic dice que no son suficientes. ¿Qué dice usted, economista de la Torre? Muchas gracias, Janet. Primeramente, un saludo a todas y todos quienes nos acompañan esta noche. Un saludo a Alberto, a Pedro, a la otra invitada. Natalie, perdón. Bueno, un poco en la misma línea de lo que está indicando Alberto. Yo quiero complementar con esto. Yo creo que más allá de las estadísticas que están ahí, que son cifras frías, el impacto que tiene la acción que puede realizar el gobierno y otros actores en materia económica debe traducirse fundamentalmente en mejorar las condiciones de bienestar de la población. Y muchas veces las cifras que se analizan desde una perspectiva inclusive parcial pueden decirnos una cosa muy diferente a lo que se siente en la realidad, ya en los hechos. Pues en ese sentido también hay que entender que hay una relación de causalidad, es decir, si hay acciones desde un gobierno que inciden positivamente o eventualmente negativamente en estos resultados que superan las cifras, ¿ya? Hay que también evaluar justamente esas acciones, si están en el sentido correcto o no. Voy a tomar las cifras frías, que son una fotografía, y vamos a mirar qué es lo que hay detrás. Es una fotografía de la imagen en ese momento encuadrada en ese lugar. Crecimiento del Producto Interno Bruto. Efectivamente, las cifras de los organismos internacionales son superiores a las primeras proyecciones que se hizo internamente en el país. Pero ¿producto de qué? No es ni de la vacunación ni de una acción concreta en cuanto al manejo económico. Son resultados principalmente del incremento del precio del barril del petróleo, que no es solamente recursos que entran a la caja fiscal, sino que en general entran a la economía. Dos, incremento de los precios de los principales productos de exportación del país fuera del petróleo. Tercero, un incremento de las remesas de la población inmigrante que desde hace años vive en el exterior y que también justamente en la etapa post-pandemia, en sus realidades, en sus economías,
les permite enviar más recursos a la propia economía nacional. Entonces, desde esta perspectiva, evidentemente, sí va a crecer más, pero no por una acción del gobierno. Punto número dos. El discurso gubernamental, ese relato de que están poniendo en orden las finanzas públicas, tampoco está sustentado en una acción, podríamos decir, en el sentido positivo. Evidentemente hay una reducción del déficit fiscal, pero ¿por qué? Porque del otro lado hay una subejecución presupuestaria. Se están destinando muy poquitos recursos a la inversión pública, inclusive en una magnitud que es infinitesimalmente pequeña en relación a un monto que es muy bajo que está presupuestado para el año 2022. Entonces, claro, si no se gasta, en este caso, en inversión pública particularmente, que es la que genera el déficit, ojo, el gasto corriente no genera déficit, es la inversión pública la que genera déficit. Si se gasta menos, el déficit es menor. Entonces, desde esta perspectiva, para ya irse dando esta primera participación, vemos que hay una mejora en ciertas cifras macroeconómicas, pero esta mejora no se traduce en lo que la población está necesitando. Uno, que se genere empleo, pero un empleo que recupere no solo lo de la pandemia, sino que pueda superar el nivel que teníamos de pandemia. Dos, el tema de seguridad, que es fundamental en este momento como preocupación de los ecuatorianos. Evidentemente se necesitan políticas de seguridad, esto implica recursos, y recursos públicos en una medida importante. Si no existe un direccionamiento de recursos, ninguna política de seguridad va a servir, y peor aún, si ni siquiera existen políticas, estamos en una situación muy grave. Tercero, y para ya cerrar y solo dejar como un hilo conductor para más adelante, la reactivación real de la economía tiene que darse fundamentalmente desde la demanda de los consumidores, pero vemos que todo está apuntando justamente a quitarle dinero a los ecuatorianos con el que podrían comprar bienes y servicios y así que se reactive la producción y por el otro lado el empleo. Entonces, en definitiva, vemos que no hay una causalidad desde la política económica del gobierno que casi es inexistente desde la perspectiva de planificación y objetivos, como decía Leo. Y segundo, los resultados que vemos en este momento obedecen a factores externos o, como decía, a un direccionamiento hasta perverso de recursos que están contenidos y no están dedicándose hacia la inversión pública. Gracias, economista. Antes de pasar a la parte política con Pedro y Natalie, quisiera una reacción por parte del economista Dajica. En resumen, hay digamos, estas cifras también. Dos cosas. Una, esas cifras económicas positivas no se sienten en el bolsillo de los ecuatorianos, no se sienten, no se ha traducido en bienestar. No sé si usted coincide en eso, economista, y cuál es su análisis ahí. Y segundo, no se reduce el déficit porque no hay ejecución, es decir, han sido, no sé si demasiado cautos o justamente una falta de ejecución, de ejecutividad frente a las necesidades y a lo que en este momento se necesita también, pues ser en eso ejecutivos, exactamente eso, ejecutivos en administrar el presupuesto que se tiene. No sé qué opina usted, economista. A ver, Janet, cuando yo regresé al país el año 2015, recuerdo que viendo las cifras, en las primeras apariciones de entrevistas y conferencias, hablaba de que había un modelo agotado, de que era necesario ajustar el gasto público. Había crecido de un 23% del PIB a un 43% del PIB, el más alto de toda Latinoamérica. Y eso fue un cáncer. Y eso ha dejado un resultado de largo plazo que ha producido un país con necesidad de ajustar y ajustar. Y yo quiero aquí insistir, ¿verdad? Ningún modelo económico puede en un año hacer que ciertas medidas económicas se sientan en el bienestar, porque el bienestar es producto de un círculo virtuoso, Janet. Un círculo en el que hay que producir más para ahorrar más. Ahorrando más, invertir más. Invirtiendo más, producir más para que haya más ahorro, más inversión. Es que los países no salen
porque a la gente se le aumente con gasto público la capacidad de consumo, porque eso, ¿quién lo paga? Solo una economía que produce eficientemente para ahorrar, invertir y entrar en el círculo, da el resultado de largo plazo. Pero eso requiere esfuerzos. Y Carlos lo debe saber como ministro de Finanzas que fue, y yo por mi experiencia. Requiere esfuerzos que van mucho más allá de un gobierno. Y no es que yo quiera ni defender ni atacar al gobierno actual. Estoy hablando de una realidad. La seguridad social, como he mencionado, una reforma laboral, de una legislación absolutamente anticuada. El desarrollo de un mercado de capitales y de tasas de interés que no estén absurdamente fijadas como en el Ecuador. Todo eso requiere acuerdos nacionales que van mucho más allá de un gobierno. Y solo así, con esos acuerdos, en el largo plazo, se logra el ansiado objetivo de que la gente sienta el bienestar. El bienestar en la China no se sintió cuando comenzó la transformación de la China en los años 60 y luego 70. Eso se está sintiendo hoy, décadas después. Y Chile no lo logró en 10 años. Entonces, esta es la reflexión más importante. No esperemos que una política de gasto o de inversión en un año transforme el país, ni en 4 tampoco, Janet. Se necesitan décadas y no vamos a ninguna parte. No, perdónenme, así es, sin eso el Ecuador va a seguir de tumbo en tumbo, no va a resolver sus problemas. Ahora, en esto de tener políticas de Estado tiene mucho que ver justamente la política y en eso tiene que contribuir porque yo creo que hay que entender, partiendo de lo que dice el economista Dafik, que el bienestar no se puede sentir en un año, o sea, es absurdo desde mi punto de vista, por cierto, estoy abierta a su debate y a recibir sus opiniones, pero en un año cambiar un país que viene de tumbo en tumbo y que viene además de tumbo en tumbo, víctima de una corrupción brutal, en donde se dedicaron a robárselo todo, y además nos cae la pandemia, ahora nos cae la guerra, es decir, la crisis también petrolera que también puso el precio del petróleo hoy, está en promedio $100, pero llegamos a menos $37 por barril de petróleo. Entonces hemos también vivido unas crisis que no hemos podido enfrentar justamente por esa falta de políticas de Estado. ¿Dónde están los políticos? Y ahí es donde vamos. Veníamos analizando y diciendo que la asamblea anterior era la peor de la historia. Ahora tenemos una asamblea que le ha ganado. Ha batido nuevos récords de ser el peor de la historia, la peor asamblea de la historia. Entonces quisiera empezar con Pedro. Pedro, el papel de los políticos en este bienestar que necesitamos sentir y en la necesidad de elaborar políticas de Estado, para lo cual se necesitan acuerdos nacionales y para lo que se necesita que dejen de lado los intereses que tiene cada grupo político para poder ponerse a pensar en el país. ¿Cómo lo analiza usted, Pedro? Bienvenido. Gracias, Janet, por la invitación. Un saludo al economista Dafik, al economista de la Torre, a Natalie. A ver, yo quiero empezar, digamos, a estructurar el análisis porque si no me emociono y voy a hablar mucho tiempo y quiero concretar. Yo quiero concretar finalmente en 3 niveles, ¿no es cierto? Analizar la cancha, que tiene mucho que ver con lo que usted ha dicho, analizar finalmente al jugador, que puede ser el presidente Guillermo Lasso, y analizar el mensaje. Creo que en ese orden yo me voy a poder ayudar para poder, digamos, establecer un análisis, ¿no es cierto? Y la cancha es una cancha de crisis profunda, ¿no es cierto? No solo económica, sino social y política. Yo siempre rescato 3 elementos para hacer este análisis, ¿no es cierto? Todas las encuestadoras nos dicen ahora que el nivel de pesimismo es un nivel, digamos, nunca antes visto, solo superado, digamos, por el pesimismo que vivimos con Lenín Moreno como presidente. 8 de cada 10 ecuatorianos consultados, de acuerdo a perfiles de opinión, Click Report y CIES, se dicen sentirse pesimistas del presente. Hay que sumarle otro elemento que yo creo que es bastante grave. De acuerdo a perfiles de opinión, en la última encuesta de marzo, solo 13.5% de los encuestados confía en el Estado.
Es decir, hay una desconfianza, digamos, profunda en el Estado, que es el llamado a hacer la política y la política es la llamada a administrar las tensiones sociales. Entonces, digamos, esta cifra es alarmante porque cuando tú no confías en el Estado tienes dos reacciones automáticas, ¿no es cierto? La primera es estás consciente que el Estado no va a resolver tus necesidades básicas, entonces tendrás tú que buscar cómo lo resuelves. Y la segunda es, si yo no confío en el Estado, no confío en su autoridad, por lo tanto los conflictos sociales las van a arreglar realmente las partes en cuestión. Y ahí es cuando la periferia marca la política. Y es la primera reflexión que quiero hacer. No creo que tiene que ver solamente con la élite política, es decir, creo que tiene que ver con todas las élites en este país. Cuando yo hablo de élites no hablo de manera despectiva, ni de manera a las élites económicas, sino a los tomadores de decisión, sindicales, académicos, culturales, etcétera, que son parte también responsables de exactamente eso, no tener la capacidad de sentarse a dialogar y que ese diálogo se transforme finalmente en política pública, ¿no? Y el tercer elemento es lo que la POP, que es de este barómetro regional, decía: el Ecuador es uno de los países en la región que menos confianza interpersonal tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos jugando la realidad, ¿no es cierto?, en un país en donde no confiamos en el vecino, no confiamos en el Estado y estamos socialmente pesimistas. Esto es grave porque el margen de maniobra que te da para gobernar se reduce cuando eres pesimista. Ahora hay que sumarle dos elementos también. El primero, ¿no es cierto?, que este es un año preelectoral y en los procesos electorales la tensión aumenta. Y el segundo, que este es un año de transición en donde hay una profunda crisis de las funciones del Estado. El Ecuador tiene 5 funciones del Estado, de las cuales 3 están en crisis interna y 4 están en crisis interfunciones. Es decir, el Ejecutivo en tensión con el Legislativo en tensión con el Ejecutivo, los dos en tensión con la función de transparencia y control social, lo judicial también se vence una crisis. Solo por dar un ejemplo, el 60% de las autoridades de control en este país están encargadas. Entonces, a eso hay que sumarle una profunda desinstitucionalización, lo cual sí evidencia los indicadores sociales que se tienen, ¿no es cierto? Es decir, indicadores de desempleo, de pobreza multidimensional, de pobreza por ingresos, que hacen mucho más complejo el juego de la política. Entonces, para responder a su pregunta, creo que no solo tiene que ver con la élite política, creo que tiene que ver con, digamos, la suma de todo. Pero yo quiero reflexionar también en una cosa: no creo que solamente, ¿no es cierto?, no entendemos el país que vivimos, ¿no es cierto?, no se entiende, sino que no se conoce. Y ahí sí la reflexión, por ejemplo, de la importancia de un censo que por fin se ha anunciado. Lamentablemente el censo se lo va a realizar los 2 últimos meses del año. Y claro, es muy difícil gobernar un país si es que no se tiene cifras, ¿no? Claro que sí. No veo a Nata, la tenía hace un momento, pero Nata, si estás, pues me gustaría tomar tu opinión. Quisiera darle unos segundos para ver si se conecta a Natalie Pernet, que estaba conectada hasta hace unos minutos. Pero bueno, retomando lo que dice Pedro Donoso, pues vivimos en un país que vive en medio de la desconfianza, pero no sé si eso es nuevo. Tal vez las cifras, no sé si en este momento varían, pero nosotros vivimos en permanente crisis, siempre al borde del desastre, siempre al borde de la quiebra, siempre al borde de ya el caos, y seguimos y sobrevivimos y sobrevivimos y sobrevivimos. Entonces, no sé en este sentido, a la hora de gobernar, por ejemplo, Carlos, economista de la Torre, no sé si usted nos puede comentar, porque esto del pesimismo no es nuevo. ¿Qué tanto incide en la toma de decisiones de un gobierno, por ejemplo? Evidentemente, el pesimismo se va dando en diferentes momentos, más o menos, dependiendo de muchas circunstancias, y principalmente está atado a lo que se llama las expectativas. Y en el ámbito económico se estudia mucho cómo las expectativas pueden tener un impacto positivo o negativo más allá de los resultados que puedan derivarse de una acción particular de política económica. ¿A qué me refiero con esto? Que si es que existe una percepción positiva, unas expectativas optimistas frente a una realidad, si es que se aplica cierta medida, cierto instrumento en materia económica que genera un efecto positivo en algún espacio, este efecto
es mucho mayor debido a cómo reaccionan positivamente los agentes económicos, las personas. Pero ¿qué es lo que sucede cuando las expectativas son negativas? Cuando esa percepción que se tiene de las cosas es pesimista. Inclusive acciones que estén orientadas y que desde una óptica de causalidad clara podrían generar un impacto positivo. Este puede no ser tal o incluso puede volverse negativo por justamente el comportamiento pesimista de las personas derivado de estas expectativas. Pero ahí viene también justamente el arte del manejo de la política económica en el sentido de poder ir transformando eventualmente una situación de pesimismo de las personas en quizás al menos una posición neutral si no es optimista. Pero esto solo se logra si es que existen objetivos claros de corto plazo que se van cumpliendo. ¿Por qué? Porque con esto las personas, los agentes económicos, al mirar que se están alcanzando resultados que son producto de una acción concreta que estuvo anunciada en el sentido de alcanzar esos resultados, el momento en que se realizan estos resultados, se está generando credibilidad en la palabra de un gobierno y también una perspectiva que ya no es negativa sobre sus acciones. Pero si nosotros estamos mirando que hay una falta de objetivos, no hay claridad, son tiros por aquí, tiros por acá, a ver si estos resultan. Entonces, no hay ni siquiera una claridad de qué es lo que se pretende alcanzar con las acciones que está realizando el gobierno. Y luego, al no cumplirse ni siquiera la expectativa que tenemos los ciudadanos, no nos lo ha dicho el gobierno claramente, pero esperamos que bajen los niveles de inseguridad, que se incremente el empleo, pero en términos reales y no simplemente un rebote luego de la pandemia. Si no vemos ni siquiera pasos pequeñitos en el sentido positivo, nuestras expectativas van a coadyuvar cualquier acción, no solamente que no tenga el resultado esperado, sino que sea un total fracaso. Pero eso también depende de cómo manejan las autoridades estas expectativas con sus acciones. Ahora, usted ha dicho dos palabras claves de su experiencia, pues luego de haber pertenecido a un gobierno, y es uno, lo importante que es la percepción, y de ahí viene la importancia de lo que es trabajar en comunicación, que ese creo que es uno de los factores negativos de este gobierno, que no ha sabido comunicar bien los logros que en mayor o menor medida ha logrado, ha colocado. Y segundo, y esta es una pregunta para usted antes de darle paso a Nata, que ya se conectó, durante el gobierno de Rafael Correa se tuvo una percepción positiva. Supieron trabajar muy bien en la parte de comunicación, desde mi punto de vista cayeron en lo que llamamos un estado de propaganda, que ya es un extremo, pero tenían una percepción positiva. Pero con esa percepción positiva, con dinero en la caja, ¿por qué no lograron hacer lo que menciona el economista Dafik y lo que dicen que es la clave mágica, la llave mágica para poder gobernar en este país? Y es hacer políticas de Estado. ¿Por qué no se hizo una política de Estado para poder reformar el IES, para hacer una buena reforma laboral, para bajar las tasas de interés? Es decir, para llegar a acuerdos que se tienen que respetar gobierno tras gobierno, como ha hecho Colombia, como ha hecho Perú, y que los tiene económicamente mucho mejor posicionados que nosotros. Estas, entre otras políticas de Estado que se deberían generar. ¿Por qué no lo hicieron, economista? A ver, voy a empezar por ahí. El mismo Alberto mencionó y dijo claramente que no todo se puede hacer en poco tiempo, es decir, se necesita muchos años y aquí podríamos hablar de ciertas políticas de Estado para las cuales se necesita décadas, no solamente unos pocos años, sino unas cuantas décadas. De ahí esto conectando con el tema de la comunicación. Siempre es bueno que un gobierno tenga una comunicación adecuada y pueda transmitir lo que está haciendo, pero no solamente es comunicar, sino que el ciudadano tiene que constatar que lo que se le está comunicando es real. Y de ahí los economistas tenemos una máxima, que el mejor mecanismo para poder comunicar se llama el bolsillo. Entonces, si las personas a la final oyen un discurso muy bien estructurado, muy bien armado, muy positivo,
pero si eso no se refleja ya en su realidad diaria, no se refleja en su bolsillo, entonces ese discurso, por más bien armado que esté, que esté sustentado en una política de comunicación perfectamente bien elaborada, ya no va más, porque simplemente no hay una correlación, una correspondencia entre lo que se dice y lo que es la vivencia diaria de los ciudadanos. Entonces, no podemos echarle la culpa a la comunicación del gobierno exclusivamente como la falla que ha tenido frente a esta situación de pesimismo que tenemos los de Cuatro, no, porque detrás hay una realidad que va mucho más allá de lo que se comunique o no se comunique, y es lo que estamos viviendo todos nosotros. Dejo pendiente una premisa que pone sobre la mesa el economista Carlos de la Torre, y es que una política de Estado necesita de años para construirse, ¿no? Lo digo porque quizás estamos siendo, y eso es lo que digo, a veces no es que no conocemos el país, es que no queremos conocerlo, es que somos demasiado exigentes. En un año ya queremos que las cosas cambien, en 4 años queremos que las cosas cambien, y las cosas no estamos en una situación como para querer que pues en poco tiempo se vean ya los resultados de cualquiera que sea la política que implementa un gobierno. Le quiero dar paso a Nata Pernet, ya está como hablante dentro de nuestro space, y Nata le había preguntado a Pedro Donoso cuál el papel de los políticos en esta creación de estas políticas de Estado, en esta posibilidad de llegar a acuerdos nacionales es vital, o por lo menos de contribuir con su trabajo a la aprobación de leyes que nos ayuden a caminar hacia esas políticas de Estado. Sin embargo, venimos de la peor y la recontrapeor Asamblea Nacional de la historia, hablando de las dos últimas. ¿Cuál es tu opinión frente al tema? Hola, muy buenas noches con todos quienes nos acompañan en este space, y qué pena unirme intermitentemente. Bueno, yo creo que para empezar a responder tu pregunta, Janet, lo primero es entender el significado de política. Y política es la ciencia que trata la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Entonces, si vamos por ahí, quisiera que primero entendamos que como gobierno nacional gobernamos un Estado, no gobernamos un partido político, que como bancada somos parte para legislar a un Estado, no a favor de nuestro movimiento político. En consecuencia, hay una muy mala falta de conocimiento de lo que es en sí la política, y se traduce a politiquería, y politiquería de la más barata y de la más nefasta. Y esto no discrimina ninguna de las bancadas, sin excepción, porque sin duda alguna estamos hablando que se arrancaba con un gobierno de encuentros y que ahora no se encuentra con nadie. En consecuencia, si nosotros queremos tener gobernabilidad, pero a la par democracia, porque caso contrario, si agrupamos todos los poderes del Estado, estamos hablando de una dictadura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llegar a consensos, llegar a acuerdos. Y creo que también hay que dejarle de ver como un fantasma a la capacidad de acordar entre bancadas y entre políticos, porque es parte del ejercicio. Es más, toda vez que el acuerdo sea a la luz de la ciudadanía, es correcto. Es muy distinto el concepto de acuerdo que el concepto de pacto. Y lamentablemente ahora se piensa que el tener afinidad o el tratar de llegar a un consenso con alguien que no porta ni misma bandera política es impensable, y así no se hace país. Miren ustedes el ejemplo de la vacunación. La vacunación es el mejor ejemplo de que al unirnos todos los frentes podemos salir adelante. ¿Cómo nos unimos todos los frentes? Las distintas bancadas no pusieron oposición. El gobierno pudo liderar la política pública de vacunación. La empresa privada ayudó con la logística, y todos como ciudadanos colaboramos asistiendo cuando nos tocaba y a donde nos tocaba. Es decir, estamos hablando del mismo pueblo y de la misma gente, de las mismas autoridades que ahora consideramos ingobernables. Somos los mismos que hace un año pudimos con tal anhelo salir a una reactivación económica, que sin duda alguna no termina de palparse, evidentemente, porque confundimos política con politiquería. Gracias, Nata, y vuelvo con Pedro entonces en este punto, porque ese pesimismo, Pedro, del que usted habla y que está señalado en estas encuestas que usted ha citado de perfiles de opinión, en donde 8 de cada 10 ecuatorianos se sienten pesimistas
frente al presente y el 80% desconfía del Estado, no, pues usted hace una separación, digamos, de los políticos o integra a otros grupos sociales, empresariales, como también responsables de esta situación. Pero esa falta, digamos, esto que dice Nata, de que son políticos o grupos políticos que no trabajan por el Estado ni por sus compromisos con el Estado, con el pueblo, sino por sus propios intereses y sus propias tiendas políticas y su propia agenda, ¿no contribuye justamente a incrementar ese pesimismo? No, totalmente. Es interesante esto porque, digamos, en el Ecuador seguimos alimentando lo que para mí es un mentiroso clivaje, que es este clivaje correísmo-anticorreísmo, cuando en verdad, digamos, los clivajes eternos desde que somos república, ¿no es cierto?, desde 1830, son clivajes que no se han resuelto. Es decir, aún hay clivajes en donde, digamos, el funcionamiento económico, social, político está quebrado, aún Sierra Costa, por ejemplo, los clivajes de algunos resueltos de empleador-trabajador, los clivajes de algunos resueltos de importador-exportador. Es decir, y claro, en este país finalmente, siempre que se habla de diálogo, se toma el diálogo como un fin y no como un medio. Y cuando no entiendes que el diálogo es un medio y no un fin, ¿no es cierto?, lo transformas y no logras, digamos, aterrizar en la clave, que es política pública. Es decir, digamos, las políticas públicas, que son planes, programas y proyectos debidamente financiados, tienen que, digamos, desarrollarse desde un diálogo profundo y además desde la complejidad del Ecuador. Somos un país complejo en sí mismo, ¿no? Es decir, nuestra composición es compleja, nuestras visiones son complejas y creo que finalmente no hemos tenido la madurez democrática suficiente para sentarnos a construir ese tipo de políticas de Estado, como decía el economista de Hick, o políticas públicas, digamos, por lo menos de mediano plazo, ¿no? Pero quiero también referirme a lo complejo que es hacer una valoración del gobierno para ser objetivo, digamos, ¿no? Es decir, la objetividad en el análisis. Y aquí es un tema muy interesante porque la única manera que uno puede hacer un análisis netamente objetivo del éxito de un gobierno es regresar a ver los instrumentos que nos da la ley, ¿no es cierto? Y la ley nos dice, para que uno pueda hacer una valoración de lo que ha cumplido o no ha cumplido el gobierno, tenemos que regresar a ver el plan de gobierno inscrito en el Consejo Nacional Electoral, el Plan Nacional de Desarrollo presentado, ¿no es cierto?, por la Secretaría de Planificación y, por ejemplo, Grupo Faro, que es un think tank muy importante ecuatoriano y en la región, mañana va a presentar un estudio que es bastante interesante, que dice, nosotros hemos hecho un análisis en 3 temas, anticorrupción, empleo y educación. Y cuando nosotros recurrimos a ver cuáles eran las propuestas de gobierno o las del Plan Nacional de Desarrollo, encontramos que las únicas que se habían cumplido no estaban ni en el plan de gobierno inscrito en el CNE, ni en el Plan Nacional de Desarrollo, sino en el Twitter del presidente, ¿no? Y eso es muy simpático finalmente, porque las propuestas que se han cumplido con base a esos 3 ámbitos o en base a esos 3 ámbitos, ¿no es cierto?, son unas propuestas informales que se dieron con el candidato Guillermo Lasso en segunda vuelta. ¿Por qué eso es importante? Porque esto demuestra, en mi criterio, que no hay una hoja de ruta política, ¿no? Y cuando uno empieza a debatir si es un problema de comunicación o no, yo siempre digo, este no es un problema de comunicación, porque uno no puede comunicar lo que no existe. Los comunicadores son como artesanos, ¿no es cierto? Es decir, yo quiero hacer una mesa, depende de la madera que me des. Y el Ejecutivo no ha tenido la capacidad de tener una hoja de ruta política, social, para resolver los problemas del país. Yo soy incapaz de reconocer 5 políticas públicas en este gobierno, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver más con cómo hacer una valoración y un balance, finalmente, el primer año de gobierno del fenómeno Guillermo Lasso, ¿no?
Sí, decía hace un momento que, tomando las palabras de Pedro Donoso, pues que los planes de gobierno, digamos, se planifican, se venden muy bien en campaña electoral, pero en la práctica no se llevan a cabo. Y lo primero que dicen los gobiernos, o la primera explicación que dan los gobiernos, es que la radiografía que les entregan previo a subirse a la presidencia de la República no es la real. Entonces, tomando en cuenta esa realidad, no sé cómo podemos hacer ese análisis, economista Dajic. En realidad, yo puedo decir una cosa, que como periodista, creo que los periodistas somos de los pocos ecuatorianos que nos damos el trabajo de revisar los planes de gobierno de los partidos políticos que aspiran a llegar a la presidencia de la República. Y créanme que no solamente que son planes que a la final no se llevan a cabo, no son planes de gobierno. No son planes de gobierno, son cualquier documento con una suma de intenciones, pero plan de gobierno, yo hasta el momento no he visto uno. Estoy totalmente abierta a que me rebatan este tema, pero es bien difícil encontrar un partido político serio que presente un plan de gobierno que luego sea realizable. Es decir, ahí hay dos factores para el análisis. Economista Dajic, ¿usted qué nos puede aportar en este sentido? Voy a tratar de ser breve por el tiempo. Voy a tomar un caso específico, que es de la seguridad social. Participé junto a un grupo de ecuatorianos en un estudio de la realidad del Fondo de Inversión de Invalidez, Vejez y Muerte con gente del Banco Mundial de primer nivel. Economista, discúlpeme que le interrumpa, pero no se le escucha bien. Ahí se metalizó su... Ahí sí le escuchamos bien. Aló, ya, muy bien. Por favor, si nos Le puede decía retomar. que voy a tomar un ejemplo que es la seguridad social, que todos reconocemos que requiere una reforma profunda. La reforma profunda implica que hay que decirle a los ecuatorianos que es imposible fiscalmente que el Estado continúe aportando el 40% de las pensiones y que por lo tanto habrá que buscar un impuesto o un ingreso alternativo para una transición. Hay que decirle a los ecuatorianos que no es posible que se jubilen en base al promedio de los 5 mejores años de aportación, sino que hay que tomar un promedio de los 20 o 25 mejores años de aportación. Usted sabe que la gente infla los últimos 5 años para jubilarse con un mejor nivel. Hay que decirles que no es posible una tasa del 100% de reposición, que no es posible aportar sobre 12 salarios y que le paguen 14. Bueno, si usted pone eso en un plan de gobierno, viene otro, como no hay objetivos nacionales, Janet, viene otro y dice, ¡qué barbaridad! Eso es mentira. Solo es cuestión de parar el robo y con eso se resuelve. ¿Y a quién le va a creer la gente, Janet? ¿A quién le va a creer el momento de poner el voto? ¿A quién va a querer creerle? Es que cuando yo le decía que el Ecuador tiene como principal problema que no entiende sus problemas, le pongo otro ejemplo. Los maestros estaban haciendo una huelga de hambre para que se les reconozca los derechos generados por una ley irresponsable, absolutamente desfinanciada, que les otorga beneficios de 2.700 millones de dólares, casi 3 puntos del PIB al año. Para que eso se cumpla, hay que aumentar el IVA en 5%. Entonces, si los maestros que enseñan a los niños tienen esa actitud, ¿quién entiende las cosas? No se puede tener planes de gobierno cuando las elecciones se transforman en un baratillo de ofertas y cuando el electorado vota por lo que quiere oír, no por lo que debe oír. Para que este país, y lo he dicho tantas veces, ha quemado más de 80.000 millones de dólares a valor actual en el subsidio a los combustibles. Y la gente está feliz porque se congelaron los precios de los combustibles, Janet. Es decir, está feliz que nos autorroguemos, que nos autoengañemos. No entiende sus problemas. Entonces, mientras no haya estos objetivos, por ejemplo, no subsidios, subsidios sí a la pobreza, eso es lógico. Transferencias directas a los pobres es lógico.
pero no este tipo de subsidios y distorsiones, reforma en la seguridad social, todas las cosas que se han hablado. Mientras eso no exista, ¿cómo va a ser usted un plan de gobierno en el cual, si dice la verdad, nadie vota por usted? ¿Por qué? Porque cuando nosotros sí hicimos propuestas realistas, a mí se me calificó de terrorista económico cuando yo decía que había que eliminar los subsidios y había que ir a una economía real y reducir el tamaño del Estado, Janet. Entonces, es muy complejo. Esto mientras no hayan políticas de Estado y mientras los dirigentes del Ecuador no se pongan de acuerdo sobre una agenda mínima. Vamos a seguir con estas mismas frustraciones año tras año. Para ir en esa línea, economista Carlos de la Torre, tenemos aquí dos economistas de dos líneas completamente opuestas en la parte ideológica, pero creo que en algo que se han puesto de acuerdo es en la necesidad de llegar a acuerdos nacionales que pues a largo plazo puedan generar ese bienestar que necesitamos que se sienta ya permanentemente en el ecuatoriano, ¿no? Y que ya estas crisis, producto de una guerra, producto de una baja del petróleo, no sé, de cosas eventuales externas, sean las que, sobre las cuales haya que tomar decisiones de alguna manera de coyuntura, pero no que estemos tomando todo el tiempo decisiones de coyuntura. Entre los acuerdos que el economista Dajik ha mencionado, ¿cuáles apoyaría usted? Habla de una reforma al seguro social, de una reforma laboral, de una baja en las tasas de interés, de una eliminación, por ejemplo, de los subsidios a los combustibles. Ninguna de esas decisiones es política, digamos, es beneficiosa en materia política, es contraproducente en materia política. Con eso se votan gobiernos. Pero, ¿qué dice usted? En la necesidad de acuerdos, ¿qué se sentaría a conversar usted? A ver, yo estoy totalmente de acuerdo en que los políticos venden lo que el público quiere escuchar, lo que sus potenciales votantes quieren escuchar, eso es lo que les ofrecen. Pero ahí viene también justamente cómo se maneja el mensaje y cómo se presenta lo que se pretende realizar, pero sobre la base de las realidades. Por ejemplo, en el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Creo que todos estamos de acuerdo que se necesitan reformas. Pero ¿cuál es el elemento estructural que garantiza su sostenibilidad en el largo plazo en función de cómo está configurado? Porque es un sistema solidario, como se llama. Lo que se necesita es que cada vez la base de aportantes sea más grande. ¿Cómo se resuelve eso? Con políticas que impulsen el empleo formal y un empleo formal que pueda aportar lo suficiente, es decir, no un empleo formal que esté en los mínimos de remuneración. Todavía empiezan las diferencias que vamos a tener que de alguna manera discutir. Vamos con el tema de los subsidios. Evidentemente suena bonito desde la perspectiva de quienes apoyan esta idea de que el Estado tiene que dejar de destinar recursos al subsidio de los combustibles. Pero vamos ampliando un poquito el análisis. ¿A quién le vende esto o cómo se puede vender una posición inclusive diferente? A ver, estamos en una economía dolarizada, ¿ya? Cuyos costos de producción son bastante más altos que los de los vecinos que son nuestros competidores a nivel internacional. Colombia exporta banano a los mismos mercados que el Ecuador, igual con el caso del café. El caso del cacao, estamos compitiendo con Venezuela, con Colombia, con Centroamérica. Con el pescado, estamos compitiendo con el Perú. Como nuestros costos de producción son más altos, tenemos problemas de competitividad externa. Claro, al eliminar el subsidio a los combustibles, se resuelve un problema contable en las finanzas públicas, pero se genera un problema económico a nivel de país al afectar los costos de nuestras exportaciones porque se incrementan los costos de transporte. Entonces, cuando ya estamos en un plano de ir extendiendo estos análisis, resulta que de pronto lo que se ofrezca puede ser diferente, pero con la explicación adecuada se puede entender cuál es el objetivo. Asimismo, podemos ir evaluando otro tipo de medidas. ¿Qué es lo que les llevó Pero, a economista, Lazo? economista de la Torre, solo le interrumpo
un segundo, pero cuando se habla de eliminar el subsidio a los combustibles, no se habla de diésel, no se habla de gas, se habla de la gasolina super y extra, que el subsidio que se va a la gasolina extra se va a la gente que tiene el privilegio de tener un vehículo. Y esa no es la gente más necesitada de este país. La gente más necesitada de este país va en bus. Y ahí también se puede focalizar también, ahí sí, un subsidio al transporte. Digamos, la fórmula mágica se ha planteado. ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo? Ya. Bueno, le comento así muy rápidamente. La idea de la focalización del subsidio existe desde hace mucho tiempo. Inclusive cuando yo estuve en el ministerio hubo ya una propuesta clarísima de la focalización del subsidio a partir de las placas de los vehículos. Y esto, en términos de costos, era bajísimo, porque para poder implementar este mecanismo se necesitaba que cada gasolinera tenga una computadora con internet y una cámara que pueda enfocar a las placas de los vehículos y punto. Pero le comento, ¿por qué no se aplicó un subsidio focalizado después? Porque la eliminación de los subsidios a los combustibles tenía otro objetivo, no era el objetivo último inclusive de resolver un problema en la caja fiscal, sino que al eliminar los subsidios, a la par de lo que se hizo en el gobierno de Moreno y se mantiene hasta este momento, de ya abrir la concesión para la operación de la refinería de Esmeraldas y también abrir la posibilidad para que importadores privados traigan los combustibles que no abastece la oferta local desde el exterior. Al liberar los precios de los combustibles se está generando un negocio para privados. Entonces, cuando existe este tipo de intereses, se abandonan las propuestas que pueden ser coherentes en el sentido que todos estaríamos de acuerdo, que es el tema de alivianar la carga en las cuentas fiscales del subsidio a los combustibles y dos, no afectar la competitividad externa del país ni afectar a los consumidores en los términos que está sucediendo este momento. ¿Qué pasa con el caso de la gasolina extra? Pero economista, ahí van los acuerdos nacionales, pues ahí van los acuerdos nacionales, poner estos pros y estos contras sobre la mesa y poder llegar a un acuerdo. No sé, se me ocurre ahorita, si usted habla de que no se puede convertir el combustible, que es un elemento vital para la competitividad del Ecuador, digamos, en un elemento de libre, digamos, de libre mercado. Tal vez ahí es donde podría haber una política, pero no puede haber un subsidio. A ver, eso también de que el subsidio es algo negativo y que tenemos que eliminarlo por completo. Planteé esto en los Estados Unidos, que eliminen el subsidio que tienen los productores agropecuarios y lo mismo en Europa. Eso es impensable allá, porque su seguridad alimentaria depende de esos subsidios. Entonces, los subsidios tienen una finalidad. Ya le estoy planteando el caso ecuatoriano. Desde la perspectiva de las finanzas públicas, la salida hubiese sido una focalización. Pero ¿qué es lo que nos vendieron? Nos vendieron exclusivamente la idea de resolver el problema de las finanzas públicas, pero nunca se analizó ni se lo hizo público el otro tema, que es el de generar un negocio para unos privados, y terminamos por la salida que podríamos decir que es la más perversa de todas, que se empezó ya la eliminación del subsidio de los combustibles con la famosa fórmula que se aplicó desde Moreno, pero por una circunstancia política en el gobierno de Lazo se congelaron los precios de la gasolina extra y del diésel y no de la super, y se genera un efecto tan perverso en el sentido de que se está generando una sustitución del consumo de super por el de la extra, y terminamos ahora subsidiando mucho más la extra por esta circunstancia. ¿Por qué? Porque no se hizo una planificación adecuada, no se aplicó el mecanismo idóneo desde la perspectiva del interés nacional, y lo que se procuró es generar un mecanismo que facilite un negocio privado. Claro, y porque no se piensa en políticas de Estado, porque siempre se toman decisiones pensando en las consecuencias de tipo político que una decisión de ese nivel, en bien o mal, puede tener. Yo estoy de acuerdo con usted, economista, de que la decisión tomada es totalmente perversa. Es decir, no se han podido sentar a ver los pros y los contras y a tomar una política de Estado que sea beneficiosa para la mayoría de ecuatorianos, porque usted cita el ejemplo de los Estados Unidos en el campo agrícola, y ahí, pues, digamos, está clarísimo a quién está beneficiando ese subsidio, a quién busca beneficiar, que no suban el precio de los alimentos, por ejemplo, se me ocurre un factor.
Pero aquí estamos manteniendo un subsidio que, como vuelvo y le repito, beneficia a los más privilegiados, que son aquellos que pueden tener un vehículo particular para poder ir al trabajo, por ejemplo. El que cómodamente puede dejar de tomar un bus para en su vehículo ir único, solo, manejando, sin nadie alrededor, para ir y parquear el vehículo afuera de su trabajo o en el parqueadero de su trabajo. Eso es un privilegio en este país. Esa persona debería poder o debería pagar el precio de la gasolina que el completo. En cambio, la persona que va en el bus, pues sí debería recibir un subsidio porque esa persona sí está necesitada. En mi análisis, sin ser economista, pero creo que son los acuerdos que benefician a todos, creo que cualquiera lo podemos plantear y entender. Pero quisiera, ya tengo que ir cerrando este espacio, quisiera volver con Nata Pernet para que volvamos con ese análisis político y estamos en esto, ¿no? Necesitamos, creo que estamos de acuerdo en que necesitamos políticas de Estado que nos permitan plantear un panorama en donde haya mayor gobernabilidad, en donde los políticos tengan un papel mucho más positivo, en donde los empresarios tengan una contribución también mucho más positiva justamente a la elaboración y al respeto de estas políticas de Estado. Pero mi pregunta, ¿estamos en este momento, en ese momento? ¿Es el ambiente, el entorno, se da para poder empezar a sentarnos a conversar, Nata? Creo que Nata se me fue de nuevo. Entonces, voy con Pedro. Pedro, en el análisis político, ¿cómo se vislumbra el futuro? En medio de este panorama desolador que usted describe a raíz de las encuestas, pero de alguna manera tenemos que lograrlo, tenemos que lograr contribuir todos para poder generar ese bienestar que todos queremos y no seguir depositando la responsabilidad sobre un partido de gobierno o un grupo político que finalmente logra acceder al poder. Solo no pueden hacer nada. De acuerdo, a ver, yo quiero poner un elemento sobre la mesa, ¿no es cierto?, que es la complejidad de tratar este tipo de cosas, ¿no? Es decir, de resolver este tipo de cosas. Muchas veces creemos que en el Ecuador todo es cuestión de voluntad política y no es así. Los problemas son estructurales, los problemas son profundos. Yo voy a discrepar con el economista Dajik, digamos, porque cuando uno parte de la premisa de que el ecuatoriano no entiende sus problemas, yo sí creo que hay que darle chance a la diversidad y entender que los ecuatorianos no somos homogeneizados y no somos iguales, ¿no es cierto? Por lo tanto, los problemas son absolutamente diversos. Y ahí radica el problema de los problemas. Es decir, no hay una sola receta mágica porque los problemas son de distintos tamaños, de distintas medidas, dependiendo de a quién preguntes y a quién consultes. Quizás lo estoy viendo desde una visión absolutamente quizás sociológica o desde la política, ¿no? Creo que de una u otra manera el entender que no es voluntad política lo que falta, sino también la capacidad, ¿no es cierto?, de resolver los problemas con información, como decía hace unos minutos con el tema del censo, ¿no es cierto?, con entender finalmente la lógica de la política pública, de la dinámica social. Ustedes han planteado, digamos, la discusión sobre, por ejemplo, sobre los subsidios, etcétera, y yo creo que, y otra vez, digamos, creo que el rol finalmente de todos los estamentos sociales, sindicales, culturales, académicos, ¿no es cierto?, es empezar a repensar los conceptos con los cuales seguimos jugando la política, ¿no? Yo creo que la resignificación de los conceptos es una tarea absolutamente importante de todos los estamentos sociales y políticos de este país. Seguimos jugando con los conceptos que nos heredó el correísmo, estemos de acuerdo o no, no importa, esa no es la discusión, pero este es otro momento, digamos, es un momento quizás post-pandemia, estamos atravesando una guerra. Creo que hay que resignificar esos conceptos, es decir, creo que hay que replantear finalmente lo que la sociedad puede necesitar, por ejemplo, con respecto al tema de los subsidios, ¿no? Es decir, yo concuerdo con usted, Janet, el 70% de las personas no tienen vehículo propio. Sin embargo, claro, el consumir transporte público también es una aventura, porque en este país el transporte público, digamos, es de muy mala calidad. Entonces, si nosotros reconceptualizamos los conceptos finalmente y reestablecemos, ¿no es cierto?, el nuevo orden social, o nos ponemos, digamos, a pensar en un nuevo pacto social, a veces a la gente no le gusta, porque además el análisis siempre es cuantitativo, ¿no? Ya tenemos 22 constituciones, ¿para qué más? Yo creo que finalmente, mientras más profundicemos el diálogo y más nos veamos a la cara y más planifiquemos este Ecuador que queremos post mascarillas, creo que es absolutamente necesario hacerlo, pero no veo un estamento que se abandere finalmente de esa resignificación de los conceptos, de esta nueva dimensión de lo que queremos entender por economía, por desarrollo social, por empresa, por libre expresión, ¿no es cierto?, por equidad.
Y mientras eso no se vea resuelto finalmente los indicadores, esto va a ser muy complejo, ¿no? Hace 4 o 5 semanas el portal Primicia publicaba que el Ecuador ya es el tercer país más inequitativo de la región. El coeficiente de Gini subió 0.02 décimas y eso, digamos, es lo que carcome finalmente la capacidad de hacer cambios estructurales, ¿no? Porque no es solo cuestión de voluntad política. Claro, pero digamos, y voy con el economista Dajik, pero destaco algo de lo que ha dicho Pedro. Pedro, finalmente, el economista Dajik plantea que no entendemos el país. Y usted también plantea de alguna manera lo mismo, porque usted dice no hay una receta mágica, somos un país con problemas diversos que no se pueden resolver con una sola receta, ni con una sola política o con un solo plan de gobierno, por ejemplo. Ahí es donde se necesita consenso. Se necesita consenso y se necesita una política de Estado que se respete a largo plazo para poder ir, digamos, contribuyendo y mejorando justamente para poder mejorar o resolver toda esta diversidad de problemas que tenemos. Entonces, yo creo que coincido con el economista de Hick y con usted en ese sentido de que no entendemos este país. Economista, tengo que ir cerrando el panel, pero quisiera que usted retome lo que dijo Pedro Donoso que nos ayude con una conclusión, un poco no sé si tal vez señalando cuáles son los principales o el principal reto que usted destacaría para el gobierno en este nuevo año que empieza el día de mañana. Janet, cuando yo decía pues que el Ecuador no entiende sus problemas es porque en este país hay una creencia de que el Estado tiene una plantación de 10 millones de hectáreas en la Amazonía con árboles que producen billetes. Entonces todo el mundo quiere que le regalen las cosas, nadie quiere que suban los impuestos, todo tiene que ser gratis, todo lo tiene que solucionar el gobierno. Y esto es parte de la cultura, entonces ni los maestros entienden el tema, ni la gente, los empresarios quieren que lo subsidien, todo el mundo quiere un aumento de sueldo, nadie se pregunta de dónde viene, de que los recursos son escasos. Pero pasando al tema del reto más grande, yo personalmente creo que el reto más grande que tiene el gobierno es lograr una frase de campaña, el país del encuentro. No he visto ese país del encuentro. Y ante eso sí se vuelve fundamental que este objetivo para lograr avanzar se concrete, lograr el país del encuentro. Yo creo que el nivel de conflictividad ha sido demasiado alto, muy bien explicado creo por Pedro, en la crisis entre instituciones y dentro de las instituciones. Es difícil pensar en un momento de mayor desinstitucionalización del país que lo que estamos viviendo ahora. Imagínense para un inversionista extranjero ver el cuadro de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia ha sido relevado prácticamente de funciones, de que en la Asamblea se trata de destituir a la presidenta de la Asamblea, de que el presidente de la República habla de conspiración para echarlo. Bueno, Janet, pensemos, los colegas del panel, si esto es viable. Entonces, el país del encuentro, Janet, ese es para mí el reto más grande, lograr liderar como gobierno, como presidente, un encuentro nacional para deponer estas ambiciones. ¿Por qué? Porque cuando no hay agenda nacional, prima la agenda personal o partidista, pues. Porque no hay una agenda nacional. Cuando hay agenda nacional, los intereses personales y partidistas quedan, son secundarios frente a la agenda nacional. Perfecto, economista Dajik, muchísimas gracias por esta contribución. Quisiera pasar con el economista Carlos de la Torre para que nos ayude también con una conclusión. Y el principal reto, de acuerdo a su punto de vista, del gobierno que inicia hoy, ya mañana, a primera hora, un nuevo año de gobierno. A ver, yo creo que estoy de acuerdo con la necesidad de una agenda nacional. Pero ¿qué pasa si el propio gobierno no tiene una agenda nacional? Si tiene una agenda
para atender ciertos intereses particulares de ciertos grupos y no está pensando en el resto del país. Entonces ahí las ambiciones personales, grupales, van a anteponerse desde las propias políticas de gobierno. De ahí un segundo elemento en el que yo estoy totalmente de acuerdo con Pedro Donoso es en el sentido de que se necesita información de la realidad. ¿Dónde estamos en este momento los ecuatorianos desde los aspectos sociales, económicos, demográficos, para que sobre esa base se pueda ir construyendo esa agenda? Porque no podemos construir ninguna agenda en el aire o a partir de lo que conocemos de años anteriores. Pero de ahí viene un tercer elemento, que es justamente cómo se construye esa agenda en función de objetivos nacionales. Y para eso se necesita también gente que conozca, se necesita ciertas habilidades, ciertas competencias que tienen que estar también presentes en un gobierno. A eso tiene que apuntar un gobierno, es decir, no puede tener ahí en las funciones que son fundamentales, no puede tener gente que es improvisada, que es por una cuestión de compromiso político, de amistad, sino que ahí tienen que incorporarse a quienes pueden realmente dar soluciones. Pero ahí también tenemos otro problema, que es justamente ya el posicionamiento político que pueden tener unos u otros en función de intereses particulares. Entonces, ¿cómo poder aglutinar en un gobierno a quienes son los más capaces si es que existen estos posicionamientos muy particulares desde lo político que no van a permitir la cooperación entre las personas? Entonces ahora la pregunta que yo dejo abierta es cómo lograr avanzar en todos estos escalones que nos permitan de alguna manera poder construir algo que se acerque a un pacto nacional en función de objetivos detrás de los que estemos todos los ecuatorianos. Gracias, economista Carlos de la Torre, por participar en este space con tan importantes contribuciones que usted ha hecho esta noche. Termino con Pedro. Pedro, ¿cuál a su criterio pues son los retos que tiene enfrente el gobierno nacional que empieza un nuevo año de gobierno? Gracias, Janet. Yo creo que hay un reto doméstico que tiene el gobierno y un reto externo, quizás. El primer reto que tiene el gobierno es poner espejos en Carondelet para que pueda definir su identidad. Es un gobierno sin identidad, y sin identidad no tienes una hoja de ruta clara, una hoja de ruta de por dónde ir, cómo resolver los problemas sociopolíticos de este país. Ese creo que es el reto doméstico, interno. Y el reto externo es, yo creo que administrar el caos. Es decir, ahorita estamos viendo un caos y el caos va a encontrar un cauce. Y ahí la gran pregunta es cuál cauce queremos que encuentre, ¿no? Es decir, si el Estado no empieza a administrar las tensiones sociales, la periferia será la que digamos, marque la agenda. Yo creo que el gobierno tiene que empezar a marcar ya finalmente una política pública clara para resolver los problemas sociales, tiene que empezar a definir finalmente cuáles son esos problemas sociales, tiene que empezar, digamos, a delinear cuál es el Ecuador que está gobernando, y con ello sí, administrar el caos y sobre todo gobernar, que hoy lo dijo el presidente, ¿no? El presidente dijo el Ecuador no necesita más procesos electorales, dijo él, lo que necesita es gobernar y gobernar bien. Así que yo creo que ese es el gran reto que le espera en un año completamente complejo y con una cancha, digamos, y con una dinámica sociopolítica bastante compleja también. Muchísimas gracias, Pedro, economista Dajic, economista Carlos de la Torre. Muchísimas gracias a Nata también, que pues este espacio todavía en Twitter tiene sus imperfecciones. Seguramente no pudo volver a conectarse, tenía pues seguramente muchas cosas que aportar en esta discusión. Nata Pernet, una visionaria, de mi equipo de visionarias. Pero muchísimas gracias por reservar este tiempo, por ayudarnos a analizar este primer año de gobierno. Creo que está muy claros los aportes que han hecho nuestros invitados. Destaco lo siguiente, la necesidad de entrar en un diálogo, en los acuerdos, en el país del encuentro, en un verdadero país del encuentro, como dijo el economista Dajic. Un gobierno que necesita tener una identidad clara, tomando lo que dijo Pedro Donoso, y que siente las bases de la creación de políticas de Estado para, por ejemplo, hacer una reforma al seguro social, una reforma real, una reforma en donde realmente tengamos una seguridad social que responda a los intereses de los afiliados, pero que también parta sobre la realidad de una necesidad de financiarlo
pues adecuadamente. Políticas de Estado sobre el empleo, políticas de Estado sobre el empleo que tomen en cuenta la nueva realidad de los jóvenes actuales, que quizá ya no quieren permanecer 25 años en la misma empresa, que quizá ya no les interesa esa jubilación patronal, ni tampoco ganar 14 sueldos al año, ni trabajar 8 o 10 horas al día, o 8 horas al día, de acuerdo al código laboral, sino que hay nuevas formas de trabajo que tienen que ser tomadas en cuenta, que deben ser legales, que deben reconocer ese trabajo, que no deben ser precarizar ese empleo, que debe reconocerse ese aporte, pero en lo moderno, tomando en cuenta los nuevos intereses de los jóvenes de hoy. Políticas de Estado alrededor de los intereses, de las tasas de interés, que es una clave para poder lograr toda esta recuperación económica y este dinamismo que tanto anhelamos, una política sobre subsidios, sobre seguridad, sobre las mujeres, sobre la violencia. Hay tanto sobre lo que tenemos que conversar, para lo cual hay que renunciar a las posturas y a los intereses particulares, para lo cual los partidos políticos tienen que dejar de ser centros de negocio particular, en donde pues se responde a los intereses del dueño de ese partido y no a los intereses del país. Tenemos que generar conciencia en una población que tiene que dejar de votar por lo que, por el que dice lo que quiere escuchar, y tiene que enterarse muchísimo más de lo que significa hacer una política de Estado y contribuir a la reconstrucción de un país. ¿Para qué necesitamos para todo esto? Una radiografía clara, y recién se va a hacer el censo, con lo cual quiero cerrar que tenemos que también partir para hacer un análisis de una realidad, que los problemas en este país no se resuelven en un año, quizás no se resuelvan en 4 años, quizás no se resuelvan en 10 años, pero cada gobierno tiene que gobernar, como dijo Pedro Donoso, administrar el caos y contribuir para que sigamos en esa construcción de políticas de Estado que nos generen un bienestar a largo plazo. Muchísimas gracias a todos quienes se conectaron a este space. Esperamos poder tener un nuevo tema para poder discutirlo junto a ustedes. Esperamos haber contribuido con aportes importantes para su formación de opinión y el compartir también con otras personas de su entorno. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche.